Hoy el Señor nos deja una gran lección que hemos sintetizado en ese refrán: nadie es profeta en su propia tierra. Y es que cuando el Señor nos deja en el Evangelio esta reflexión, pretende apuntar a una realidad que nos pasa a todos, que es fruto de nuestra soberbia, porque pasa sobre todo al interior de nuestras familias. Nos pasan estas situaciones con los amigos, con la familia, con las personas más cercanas. Tenemos desconfianza, incredulidad, sobre todo cuando de su conversión, cuando de su camino con el Señor se trata. Qué difícil es tratarnos con confianza y con amor cuando debería ser lo más lógico al interior de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros vecinos, en medio de quienes compartimos la vida y nuestro trabajo cotidiano. Sin embargo, al parecer, así somos. Vemos que el otro lleva una vida desordenada, que sufre, que es esclavo de sus pasiones, de sus miserias, de sus vicios. Evidentemente nos apartamos, le juzgamos, le señalamos, más aún nos atrevemos a condenarlo, lo excluimos. Y hoy el Señor nos invita a descubrir aquello que su propia gente no descubrió en Él, que es el regalo maravilloso y la gran lección del Señor para que también nosotros, como Él, tengamos la misma capacidad de misericordia, de compasión. Es que su gente no pudo aceptar que uno de los suyos mostrara el rostro de Dios, su grandeza, su misericordia. Nos pasa en todas las dimensiones de la vida, en nuestro trabajo, gente que no cree en nosotros o nosotros que no creemos en la gente. Y hoy el Señor nos invita a descubrir lo que aquella comunidad pudo haber descubierto. Dios se hizo nuestra familia. Dios habita en nuestra casa. Dios nos llama a ser parte de su casa. Dios nos convida a la alegría del encuentro, de su herencia, de su heredad, de sus dones, de sus regalos. Esa heredad que es su reino, es decir, la vida que la misericordia y el amor provee, la paz, la alegría que provienen del auxilio de Dios en nosotros. Con esta experiencia, entonces tenemos que hacer una reflexión, que esta experiencia que el Señor nos propone, darnos cuenta que todos, absolutamente todos, deberíamos estar, como dice el Salmo, con los ojos puestos en el Señor, aguardando su misericordia, como el esclavo estaba con los ojos puestos en su amo, en su señor o en su señora. Esa debería ser nuestra actitud constante, porque todos, absolutamente todos, profundamente necesitados
de esa misericordia. Porque todos somos frágiles, todos débiles, todos humanos, contingentes, caducos, débiles, frágiles. Todos, como dice Pablo, ese es el ejemplo también que nos deja hoy la palabra. Deberíamos ser capaces de decirnos, hombre, sí, soy débil. Más bien de eso me voy a enorgullecer, porque en mi debilidad he sabido encontrar a Dios como mi fuerza. Sí, es cierto. Yo puedo ser Pablo, el gran apóstol, pero débil, con un aguijón en la carne que me recuerda quién soy, mis propias debilidades y fragilidades humanas, mis penas, mis persecuciones, mis tristezas, también mis miserias, mis fracasos. Y le he dicho al Señor, Señor, ayúdame, líbrame de todo esto. Y he aprendido a descubrir que es ahí en la debilidad donde el Señor quiere que comprenda su fuerza, su gracia, su valor en mi vida, en mi debilidad. Nosotros nos pasa todo lo contrario. Nos creemos mejor que los demás, muy superiores algunas veces. Miramos por debajo del hombro a otros. Entonces, siendo así tan soberbios, pues nos queda fácil despreciar, excluir, tildar, etiquetar y peor aún, condenar. Y hoy el Señor nos invita, no. Ya nos lo había dicho en otro episodio del Evangelio, no pueden ser jueces de nadie ustedes. ¿Es que acaso se creen mejor que los demás? ¿Son superiores en alguna cosa? Ni siquiera sabemos cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza y en cambio Dios sí los tiene muy bien contaditos. No podemos añadir un día más a nuestra existencia. Es Dios quien nos provee la vida o nos llama de ella. De manera que no juzguen a los demás, porque la medida que ustedes usen con ellos, la usarán con ustedes. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor? Miren, todos somos una sola raza, una sola familia. Todos pertenecemos y estamos inmersos a unas realidades concretas de fragilidad humana, que antes de llevarnos a sentirnos muy por encima de otros, debería llevarnos a solidarizarnos unos con otros, entendiendo que no nos vamos a salvar solos, que necesitamos de la oración, de la ayuda, de la compañía, de la amistad del otro, al menos del acompañamiento espiritual que en mi oración puedo hacer por aquel que se equivoca, que tiene un camino muy torcido, que no encuentra a Dios, que está destruyendo su vida, su familia, su casa. Antes debería sentir yo la profunda necesidad de orar por él, porque un día también me puede pasar a mí. ¿No ve que somos iguales? Por muy inteligente, muy grande, con mucho poder o mucho dinero que pueda tener, también puedo un día experimentar la nada, la miseria, la pobreza. Cuando el Señor va a su casa, se encuentra con la actitud que nos caracteriza a todos, y es que no escapamos ninguno, ni ustedes ni yo. Con esa soberbia del corazón que nos ciega, no nos deja ver quiénes somos en realidad. Y por lo tanto la profunda necesidad que tenemos de Dios,
de su misericordia, de su auxilio. Sin embargo, Dios es con nosotros, está con nosotros. Nos dice, miren, tomo su fragilidad, tomo su carne, me hago como uno de ustedes para que aprendan en mí cómo crecer. ¿Cómo puedo yo en mi debilidad, en mi humanidad, alcanzar fuerza, bendición y gracia? No con mis fuerzas, porque son caducas. Un día las tengo, otro día ya no las tendré. Sino con la fuerza de Dios, que es eterna, que es estable, que es firme. ¿Y cuál es esa fuerza de Dios? Sino su amor por mí, que me perdona, que me acompaña, que me sigue escuchando, que sigue asistiéndome, aún a pesar, muy a pesar de mi orgullo, de mi soberbia, de mis equivocaciones, de que a veces soy yo el que me creo Dios y juzgo, señalo, no perdono, cobro, no doy, no comparto, no ofrezco. Me encierro en mis comodidades y me instalo allá, indiferente a los demás, a sus necesidades, a sus miserias. No comprendo la tristeza del otro, ni me importa. Estoy muy bien. O si paso necesidades, si paso penas, entonces me encierro en mi amargura, en mi frustración, reniego de la vida, de Dios, reniego de mí mismo y comienzo a entrar en un ambiente de dolor, de pesar, de ruina, de miseria. De manera que en una circunstancia o en otra sepámonos siempre necesitados del amor, del auxilio de Dios, y descubramos que Dios es ese que quiso ser uno de nosotros, de nuestra casa. Cuando el corazón es soberbio y no alcanza esa humildad para saberse tal cual es como es delante de Dios, no recibe, no alcanza, no es capaz de la gracia, del auxilio y de la bendición de Dios. No tiene cómo alcanzar esa gracia de Dios, no tiene la capacidad ni las herramientas, no las conoce su corazón de cómo hacer de Dios su fuerza, su luz, su sabiduría, su grandeza, su éxito, su triunfo en los sueños, en el trabajo cotidiano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que el Señor trata de decirle al profeta: dígale a mi pueblo, ay, el Señor dice, tumben ese muro en el corazón, ablanden esa mente, esa mentalidad, cultiven el espíritu, el corazón y la mente abiertos para ser sensibles a las necesidades de otros, comenzando con la conciencia clara de las nuestras y por lo tanto de nuestra pobreza. Cuando yo cultivo esa humildad en la vida, la próxima vez que vea un pecador, la próxima vez que vea a alguien con un camino muy equivocado, vendrá a mi mente, ay Dios mío, su necesidad no es tan distinta a la mía de Dios. Es que no importa qué nombre tiene el pecado, igual es pecado. No importa qué nombre tienes tú, cuál tengo yo. ¿Qué ropa te pones tú? ¿Qué ropa me pongo yo? ¿En qué carro te montas tú o en qué carro me monto yo? No importa si mi casa es grande o pequeña, somos humanos, igualmente frágiles y débiles, profundamente necesitados. De eso que Pablo dice
que ha descubierto y nos ha dejado esa reflexión, nos ha enseñado esa gran virtud de sentirnos en la debilidad afortunados, porque es el camino que nos permitirá siempre entendernos en las manos de Dios, profundamente necesitados de estar ahí en sus manos y no en las nuestras. Esa es la gran enseñanza de este día. Y comencemos en casa. A veces no creemos el camino de mi esposo, de mi esposa, de su propia conversión. Y a lo mejor es porque yo no me he dado cuenta que soy el primero que necesito convertirme. Y es que somos muy expertos en ver nuestras propias debilidades en los demás. Las cosas que no nos gustan las vemos muy claras en los demás. Y lo que deberíamos nosotros hacer al reprendernos en esas debilidades nuestras, lo hacemos con los demás. Esa cantaleta que yo le pongo al otro, a lo mejor tiene que ver con la cantaleta que debería darme yo mismo, a mí. ¿Lo han pensado? Pero es que yo no la veo, yo no veo. Yo soy bueno, yo soy perfecto, yo hago las cosas bien, yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo. No, bajémonos de esa nube, nunca digamos esas cosas. Yo soy débil, muy débil. Ay, me va muy mal en esto, no soy capaz de controlar aquello otro. En esta realidad es pésimo, me arrastran en mi vida. Soy muy insensato, me falta corazón, me falta amor con el otro, me falta humildad, y a lo mejor es porque ni siquiera la tengo conmigo mismo. Y no la tengo conmigo mismo porque me cuesta aceptar que soy débil, que tengo errores y que necesito de Dios, de su fuerza, de su auxilio. Yo creo que esa es la gran lección de la vida que todos tenemos que aprender mientras aún caminamos en esta tierra. Descubrir, como dice Pablo, que la gracia de Dios nos basta. Porque esto nos lleva a comprender que no necesitamos delante de Dios máscaras, ni necesitamos delante de Dios algún tipo de fama, de reconocimiento. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe quién soy yo, quién es usted. De manera que, pues bueno, ya lo sabes, Señor, te necesito. Te necesito. Y muy probablemente mi esposo, mis hijos, mi vecino, te necesita. ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo amparas? ¿Por qué no le muestras el camino? Bendícelo, Señor. Sí, me hizo mucho daño. Y lo que veo es que va por un camino de muerte, de equivocaciones, de trampas, de engaños, que arruinarán su vida. Bendícelo, Señor. Como el Señor no encontró con su gente este corazón, no pudo hacer allí más nada que curar a algunos enfermos a los que les impuso las manos, pero ningún prodigio extraordinario, porque no era extraordinario el corazón de aquellos que se acercaron a Él. No perdamos ese asombro de las obras de Dios en nuestras vidas. Al contrario, busquémoslas. Y mientras las buscamos, vamos acomodando nuestro corazón y nuestra propia vida. Y siendo generosos, compasivos y misericordiosos con aquellos que ahora ya sabemos también necesitan misericordia como yo la necesito. Que así sea.